llevo 10 meses, estoy en España, soy de Irán, estoy aprendiendo español A2 en las clases de la Asociación Guaraní. Hola, soy Yue y soy de China. Vamos a presentar la unidad 1 de la competencia emprendimiento y esta unidad se llama resolución de problema creativa. ¿Has visto este vídeo? Es difícil llegar a un acuerdo en un momento así. ¿Tú qué harías? Pues mira, yo creo que es importante definir primero el problema y analizar la situación. Sí, claro. El problema es que no hay sitio para pasar dos personas a la vez. El puente también es muy estrecho y así que no pueden encontrar una solución y se pueden caer, pero tampoco sabe resolver un problema de forma creativa. Sí, y el otro día en clase nos enseñaron un método para analizar problemas. Consiste en las siguientes preguntas. Por ejemplo, en este caso, ¿con qué? ¿Sí? Y, ¿qué problema tenemos? Y ¿qué solución tenemos? ¿Qué pasa si no encontramos una solución? ¿Y qué necesitamos para encontrar una solución? Ajá. Lo que pasa es que he dicho que no caben dos personas que son grandes a la vez en el puente, pues se pueden caer o formar atasco e incluso pelear, ¿sabes? Muy bien. ¿Y por qué? ¿Por qué nos encontramos en este problema y por qué necesitamos solucionarlo? Porque solo hay un puente o porque el puente es demasiado estrecho. ¿Cómo podría ser diferente la situación? ¿Cómo puedes saber más? ¿Cómo puedo buscar ayuda de otras personas? Ajá. Es que la situación puede ser diferente si hay dos puentes, uno cada sentido, así que pueden pasar. O se puede también construir otra puente o no sé, a lo mejor poner un semáforo para que así no se chocan, ¿sabes? Sí. ¿Y dónde ha enfrentado el problema? ¿Y dónde o a quién afecta? Ajá. Es buena pregunta. Es que el problema está en este cañón. Quizás lo mismo en otros lugares, ¿sabes? Y podemos buscar cómo lo solucionan. ¿Con quién? ¿Quién tiene el problema? ¿Y a quién importa? ¿Quién debería ser informado? Además de estos dos personajes, imagino que casi todas las personas que quieren cruzar en el puente y algunos viven cerca y seguro que le ha pasado más gente. ¿Y cuándo ha empezado el problema? ¿Cuándo tenemos que resolverlo?
Sí, ha empezado en el momento siempre pasará igual, que no podían cruzar las personas a la vez, pero hay que también buscar una solución, ¿sabes? Para que no vuelva a suceder. ¿Ves? Donos todas estas preguntas es más fácil llegar a una solución y sobre todo si pensamos entre varias. Ahora mismo se nos han ocurrido varias en esta conversación. Después podemos elegir cuál es la mejor solución y es importante pensar en cuánto tiempo podemos tardar, cuánto dinero nos va a costar. Hay que hacer muchas preguntas para solucionar un problema. Sí, tienes razón. Sí. Vamos a verlo. A ver, vamos a ver.